La brutalidad sexual de Gengis Khan no estalló en el caos. Se desplegó con precisión, transformando un continente entero a través del horror calculado. Imagina esto, una tienda débilmente iluminada, espesa de incienso y temor. La mano de una joven tiembla bajo seda bordada. A su lado, el hombre más poderoso del mundo respira con la satisfacción perezosa de un conquistador. Ella es una entre miles, pero esta noche será la última. Sus dedos rozan el hierro frío escondido bajo la almohada. La tormenta afuera engulle el sonido de su respiración agitada. Es una princesa Tangut, una muchacha que vio arder a su familia 3 años atrás, soportando incontables noches de degradación mientras esperaba este único momento. La hoja briga bajo la luz de las velas cuando la alza. En segundos, el gran Khan, quien reclamó más mujeres que cualquier otro hombre en la historia, aprenderá que la conquista trae consecuencias. El imperio construido sobre la violación de miles está a punto de enfrentar el juicio de su última víctima. La historia lo llamará leyenda, pero los gritos que rompieron esa noche fueron demasiado reales. Y sin embargo, para entender cómo los últimos momentos de un hombre terminaron en sangre, debemos retroceder a una herida enterrada en lo profundo de la estepa, a un solo secuestro que torció el alma de un hombre y desde su alma envenenó las líneas de sangre de 2 continentes. Comenzó en 1184. Gengis Khan aún no era el Gran Khan, era Temujin, apenas otro joven líder tribal que luchaba por sobrevivir en la política cambiante de la estepa mongola. Se había casado con Bortes siendo adolescente, un enlace destinado a sellar alianzas frágiles. Por un breve momento, su presencia prometía estabilidad, pero las deudas antiguas nunca mueren. Los Merkit, enemigos jurados, recordaban una afrenta grabada décadas antes, una mujer robada por el padre de Temujin. Su venganza llegó al amanecer. 30 jinetes irrumpieron en el campamento. Temujin huyó a caballo. Su nueva esposa no lo hizo. Para el hombre que un día quebraría imperios, ese instante lo marcó para siempre. Borte fue arrastrada al territorio Merkit. Ahí fue reclamada como propiedad por un guerrero llamado Chilger. 8 meses soportó cautiverio. Las crónicas suavizan las palabras, retenida, tomada, guardada, pero la verdad sangra a través del silencio. Cuando Temujin finalmente la recuperó con la ayuda de su hermano de sangre Jamujá, ella estaba embarazada de muchos meses. El niño que dio a luz fue llamado Hochi, el huésped. El nombre mismo anunciaba al mundo su dudosa paternidad. Temujin lo declaró su hijo, pero la duda lo devoraba. En los momentos de quietud, sus ojos buscaban en el rostro del niño rasgos de los Merkit. Pero el rescate de Borte no fue salvación, fue ruptura. Temujin había salvado el cuerpo de su esposa, pero no su honor. Y en la cultura férrea de la estepa, esa deshonra se propagaba como veneno. Cada mirada de soslayo hacia Hochi, cada susurro de duda, era el eco de los sonidos que Temujin nunca escuchó, pero que nunca dejó de imaginar. El hombre que huyó a caballo se convirtió en otra cosa, un hombre que nunca volvería a huir. Los Merkit pagaron primero. No solo los saqueadores que habían tomado a Borte, sino todo su pueblo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, nadie fue perdonado. Y aún así, la matanza no bastaba. Temujin no quería que solo murieran. Quería que quedaran rotos, que cargaran vergüenza como él cargaba vergüenza, que sufrieran como Borte había sufrido. Ese fue el patrón. La violencia sexual ya no sería crueldad aleatoria, sería política. Cada tribu conquistada sería castigada a través de sus mujeres. Cada esposa capturada, cada hija robada equilibraría la balanza de la humillación de Borte. Sus generales lo entendían. Temujin no podía borrar lo hecho a su esposa, así que lo grabaría en el mundo. No podía revivir aquellos 8 meses, así que robaría vidas enteras a otros. De esta manera, el trauma se volvió imperio. El hombre que una vez no protegió a una mujer poseería a miles. El esposo que perdió el control lo impondría sobre el futuro reproductivo de naciones enteras. La psicología moderna tiene un término para esto: la transformación de la víctima en dominador. Pero ningún trauma en la historia se propagó a una escala tan catastrófica. La ironía más cruel es esta. Al intentar superar la violación de una mujer, Temujin se convirtió en el mayor violador de la historia. Al intentar borrar la vergüenza,
Fabricó humillación que abarcó continentes. La víctima se convirtió en el perpetrador supremo, multiplicando su herida en millones de cuerpos. Desde el día en que Borte fue rescatada, Temujin nunca más habló de misericordia. Las mujeres dejaron de ser personas, eran botín, posesiones, trofeos livientes. La conquista ya no era solo militar, sino biológica. Desarrolló una filosofía. Dominar sexualmente era dominar espiritualmente. Cada embarazo forzado reemplazaba la sangre del enemigo con sangre mongola. La violación dejó de ser atrocidad, se convirtió en política de Estado, en ingeniería étnica disfrazada de venganza. Pero tal filosofía requería estructura. La violación aleatoria no podía traumatizar un continente. Necesitaba planificación, organización, burocracia. El mismo genio que construyó el sistema postal mongol, las arterias del imperio, edificó la red más eficiente de esclavitud sexual que el mundo haya visto. Los escribas que registraban las cifras sabían que escribía en monstruosidades. Una mano tembló al grabar la cifra. 7,000. No bajas, no tributo, no ganado, sino mujeres. 7,000 listadas como la colección personal del Khan. Administrarlas requería su propia gestión. Y así, los mongoles clasificaron a las mujeres como clasificaban a los caballos, como clasificaban a los soldados. La eficiencia aplicada a la carne. Belleza, edad, virginidad, linaje, cada atributo medido, cada uno puntuado. Una princesa virgen podía alcanzar 95 puntos. La viuda de un comerciante, 60. Las evaluaciones no eran susurradas, eran públicas. Cuerpos desnudos desfilaban en patios, oficiales rodeándolas con tablillas, sus estiletes raspando mientras reducían la humanidad a números. El sistema era metódico, brutal, y apenas comenzaba. Patios abiertos. Cuerpos desnudos alineados en filas. Oficiales circulando con tablillas en mano, sus estiletes raspando la madera con el mismo ritmo frío de un ábaco. Seres humanos reducidos a números. Un sobreviviente recordaría después ese sonido, el seco rasguño de los estiletes, más fuerte que el viento. Era el sonido de que el valor se despojaba, de la carne convertida en aritmética. El trabajo era eficiente, miles que procesar, cuotas que cumplir. Mujeres puntuadas como caballos, contadas como ganado. Una calificación superior a 90 significaba un destino, el Khan mismo. 80 era recompensa, un regalo para los generales que habían traído gloria. 70 correspondía a los oficiales. 60 a los soldados comunes. Era una economía sexual donde las mujeres no eran personas, sino moneda. Y por debajo de 60, ese número llevaba otro destino, peor que la muerte. Las mujeres que quedaban fuera eran asignadas a los burdeles móviles que seguían a cada ejército mongol. No eran campamentos caóticos de soldados entregados a la violencia sin ley. Eran instituciones, organizadas, programadas, administradas. La misma disciplina que impulsó la conquista mongola alimentaba esta máquina. Mujeres despojadas de nombres, marcadas con números, su uso registrado, sus ubicaciones rastreadas. Los archivos chinos aún conservan documentos que no parecen historia, sino manifiestos de carga. 20 doncellas Tangut, calificación 45 a 55, asignadas al Regimiento 4. Trata de personas industrializada. Los mongoles clasificaban por etnia como si seleccionaran vinos en una bodega. Rusas en una esquina, persas en otra, chinas y coreanas divididas aparte. Cada grupo valorado por cualidades distintas, como si la experiencia misma pudiera catalogarse por raza. Un grotesco inventario racial de carne. La infraestructura era inmensa. Guardias especiales, distintos de las tropas regulares, gestionaban a las mujeres. Líneas de suministro dedicadas proveían comida, ropa e incluso cuidados médicos rudimentarios. No misericordia, sino mantenimiento. Los cuerpos rotos no podían servir. Los embarazos se registraban, la descendencia se rastreaba, los vientres se convertían en libros de cuentas. Para quienes eran condenadas al burdel, la supervivencia se medía en días, a veces en horas, decenas de hombres cada día hasta que el cuerpo fallaba. Y cuando fallaba, descartadas, reemplazadas. La eficiencia exigía maximizar uso, minimizar mantenimiento. Las afortunadas,
Aquellas con puntuaciones más altas enfrentaban otra pesadilla, la propiedad exclusiva, la posición de un general, un palacio móvil que no era más que una jaula de seda, sus vidas medidas por los caprichos de un solo hombre. Y por encima de todas, las 7000 del Khan, 7000 mujeres, organizadas como trofeos vivientes, bellezas chinas en un ala, princesas persas en otra, nobles rusas en un tercero. Caminar por su gur, su vasto complejo de tiendas, era caminar por un mapa de conquistas dibujado en carne robada. Administrar semejante harén requería innovaciones, turnos rotativos, registros detallados e incluso exámenes médicos para preservar la calidad. Las mujeres mayores eran resignadas como sirvientas, las madres de hijos varones recibían rango elevado, un perverso incentivo que premiaba la reproducción con privilegio. Los libros contables revelaban la verdad. No era indulgencia, era inversión de Estado. Alimentar, vestir y transportar a esas mujeres a lo largo de continentes consumía casi el 15% de los ingresos imperiales, recursos equivalentes a mantener divisiones completas de caballería. Esto no era brutalidad al azar, era la violación industrializada, burocratizada, optimizada. El mismo genio que construyó una red de comunicaciones de Corea a Polonia creó el sistema de explotación sexual más eficiente de la historia. Cada detalle medido, cada resultado registrado. El cronista chino Xiao Hong lo vio de primera mano. Bloques de subasta donde los generales pujaban por mujeres con el botín tomado de las mismas ciudades reducidas a cenizas. El oro robado a un padre usado para comprar a su hija robada. La ironía convertida en arma de humillación. Pero ni siquiera 7000 mujeres fueron suficientes para lo que vino después. El año era 1202. Los tártaros habían envenenado al padre de Temujin décadas antes. La herida nunca cerró. Ahora, con la confederación tártara derrotada, llegó la cuenta. La orden fue simple, específica, metódica. Todo varón tártaro más alto que el eje de un carro, ejecutado. 3 pies, la altura de un niño. Todo hombre y adolescente masacrados. Solo los bebés perdonados. Demasiado pequeños para recordar sus nombres, demasiado jóvenes para cargar venganza. ¿Y las mujeres? Fueron distribuidas como raciones, no caóticamente, sino sistemáticamente. Guerreros élites recibían a las más jóvenes, soldados comunes a las mayores, cada uno según su rango. No era un colapso de la disciplina, era la disciplina convertida en arma. La violación no como accidente, sino como mandato. Los testigos describían las escenas. Mujeres tártaras obligadas a presenciar la ejecución de sus maridos, hijas arrancadas de sus madres, hermanas separadas asignadas a distintas unidades. La soledad multiplicaba el trauma. Y el horror tenía un propósito. Gengis Khan quería que la sangre tártara sobreviviera, pero solo a través de padres mongoles. Cada vientre se convirtió en una arma. Cada niño nacido era una dilución de la identidad tártara. Limpieza étnica por embarazos forzados. La logística era tan meticulosa que las masacres. Las mujeres embarazadas eran marcadas, vigiladas. La resistencia se castigaba con ejecuciones públicas, ejemplos escenificados para quebrar la voluntad de miles. Lo que los fiscales modernos llamarían genocidio biológico, los mongoles lo practicaban con precisión. Los tártaros no se sometieron en silencio. Muchas mujeres se arrojaron a ríos o desde acantilados, eligiendo la muerte antes que la sumisión. Los mongoles se adaptaron. Guardias apostados de noche, manos atadas para impedir el suicidio, incluso la muerte, decidieron. Era un privilegio negado. Incluso la muerte se convirtió en un privilegio negado. El testimonio de una sola sobreviviente, conservado en registros chinos, describe los sonidos de aquella primera noche. Miles de voces femeninas elevándose al unísono. Dolor, rabia, luto. El campamento mongol se extendía por millas y de todas partes llegaba la evidencia de un asalto sistemático. Al amanecer, toda una cultura había sido violada. Lo que ocurrió en esas tiendas transformó la guerra para siempre. Los conquistadores anteriores habían matado o esclavizado. Los mongoles innovaron algo peor, la absorción biológica. No buscaban simplemente eliminar a sus enemigos, querían digerirlos, transformarlos, reemplazar su identidad con sangre mongola.
La campaña tártara se convirtió en el prototipo, un procedimiento repetido en toda la expansión del imperio. Mujeres locales reunidas, evaluadas, distribuidas. La resistencia traía violación pública seguida de ejecución, un espectáculo diseñado para aterrorizar a las sobrevivientes. La obediencia significaba supervivencia, pero solo como ganado reproductor. Los mongoles lo registraban todo. Los informes militares contaban no solo caballos y armas, sino también mujeres distribuidas tras cada victoria, como si fueran raciones. Un general incluso se jactó en las crónicas oficiales de haber recibido 40 vírgenes tártaras como su parte. Y la crueldad iba más allá de la carne. Los soldados mongoles se burlaban de las mujeres, recordándoles a sus maridos e hijos asesinados. Durante los asaltos, las obligaban a cantar frases en mongol, a dar gracias a sus violadores, a alabar a Gengis Khan. La dominación física no bastaba, exigían sumisión espiritual. Los tártaros fueron solo el inicio. Cada nueva campaña refinó el sistema. Ratios de mujeres por soldado, calculados, medidas contra suicidios impuestas, métodos de distribución perfeccionados. La violencia sexual se transformó en ciencia militar. El impacto a largo plazo fue exactamente el que Gengis Khan pretendía. En una sola generación, la identidad tártara se disolvió. Los hijos de la violación fueron criados como mongoles, enseñados a venerar al hombre que había destruido a su pueblo. Las madres vieron cómo sus propios hijos se convertían en instrumentos del borrado de su cultura. La ciencia moderna confirma lo que los sobrevivientes testimoniaron. Marcadores del cromosoma Y revelan el colapso demográfico en las regiones tártaras. Linajes locales borrados, reemplazados por genética mongola. La ciencia valida lo que la historia susurraba: un pueblo entero criado fuera de existencia. Y esto fue solo un ensayo. El acto inicial de un holocausto sexual que devoraría medio mundo conocido. De pie, gírate, vive o muere. Esas palabras decidían el destino, en 7 segundos de inspección. Tras cada conquista, los sobrevivientes describían el mismo ritual: la selección. Mujeres y niñas reunidas en plazas centrales, colocadas en filas, inspeccionadas como ganado en un mercado. Pero no era saqueo caótico, era extracción sistemática de recursos humanos. El protocolo era estricto. Primero, despojadas de ropa y joyas. La desnudez impedía armas ocultas y exhibía los cuerpos para su evaluación. La edad venía después. Niñas menores de 7 años eran generalmente ejecutadas. Demasiado jóvenes para un uso inmediato, demasiado costosas de crear. Las mujeres mayores de 40 enfrentaban el mismo destino, a menos que tuvieran habilidades raras como medicina. El rango útil, de 8 a 35 años. La belleza física importaba, pero no era la única medida. Piel limpia, dientes rectos, simetría. Exámenes de enfermedades, deformidades o embarazos. Las vírgenes tenían valor premium, su estado verificado mediante inspecciones masivas. Las hijas nobles se identificaban rápido. Manos suaves, postura elegante. Estas eran marcadas para uso político. Regalos para aliados, herramientas de negociación, recompensas por lealtad. A veces la política pesaba más que la belleza. Pero ser seleccionada no era salvación. Las de mayor puntuación se convertían en propiedad privada de generales, oficiales o guerreros de élite. Las de menor puntuación eran condenadas a la propiedad colectiva en los burdeles militares. Cualquier camino llevaba a la misma realidad: violación sistemática, embarazos forzados, aniquilación cultural, muerte temprana. El proceso mismo era tortura psicológica. Mujeres obligadas a caminar, girar, posar bajo burlas y juicios vulgares. Madres separadas de hijas, hermanas divididas para siempre. A veces, forzadas a competir entre sí, cada una esperando parecer más valiosa que la otra. Los mongoles sabían que la humillación preparaba la mente para la violación. Un cronista persa describió Samarcanda: 40.000 mujeres reunidas en la plaza de la ciudad. Oficiales se movieron entre ellas durante 3 días. Las no seleccionadas fueron conducidas fuera de las murallas. Los gritos que siguieron revelaron su destino. La arbitrariedad era deliberada. Nadie sabía por qué una era perdonada y otra condenada.
La confusión destrozaba la resistencia. La gratitud reemplazaba la dignidad. La supervivencia misma se convertía en sumisión. Las rechazadas se enfrentaban 3 destinos: ejecución inmediata, sus cuerpos dejados como advertencia; asignación a los soldados más bajos para abuso ilimitado hasta la muerte; o colocación en las estaciones de consuelo que seguían a los trenes de carga, sirviendo asientos hasta quebrarse. Y las elegidas entraban en una jerarquía del infierno. Las de mayor puntuación para el propio Khan. El siguiente nivel para los generales. Después los oficiales. Luego los guerreros de élite. Finalmente, los soldados comunes. Diferentes condiciones, la misma deshumanización. Corrales temporales, almacenes humanos, aguardaban la distribución. Mujeres clasificadas por puntuación, etnia y destino. Guardias mantenían el orden, impedían suicidios, impedían fugas. Algunas cautivas intentaron hacerse indeseables, cortándose el rostro, rompiéndose dientes, untando suciedad en sus heridas. Los mongoles respondían con castigo colectivo. Todo el grupo golpeado o hambriento por la rebeldía de una sola. El mensaje era claro: sobrevivir significaba obedecer. Y sin embargo, entre esas filas de desesperación, una joven lo cambiaría todo. Una princesa Tangut, 17 años, Herbal, hermosa incluso en sus intentos de ocultarlo. La rebeldía brillaba en sus ojos a pesar del miedo. Cuando el estilete grabó su puntuación, 98 de 100, su destino quedó sellado. Estaba destinada para el propio Khan. Cuando el evaluador marcó su hoja, su puntuación quedó escrita como 98, casi perfecta, destinada al mismísimo Genghis Khan. Herbal, la princesa Tangut, observó cómo sus hermanas eran arrastradas por los soldados. Escuchó los gritos de su madre en la zona de rechazo. Pero ella sobrevivió a la selección, condenada a la colección del Khan, iniciando un camino que la llevaría hacia la tienda donde, 3 años más tarde, escondería un cuchillo bajo la almohada. Estos desfiles de belleza revelaban la paradoja mongola, un imperio capaz de organizar conquistas a través de continentes y al mismo tiempo reducir a las mujeres a simples herramientas de humillación. Los sistemas sofisticados servían para ejecutar brutalidades primitivas. La eficiencia misma se convirtió en maldad, la burocracia transformada en sufrimiento a escala industrial. Y entre esas miles de mujeres desfilando, estaba una joven que ya no tenía nada que perder. El sistema de postas mongol, el famoso yam, simbolizaba su genio. Desde Corea hasta Europa del Este, los mensajeros cabalgaban con caballos frescos, comían comida caliente y recibían refugio. Pero dentro de esa infraestructura se ocultaba algo mucho más oscuro: la red de esclavitud sexual administrada por el estado más grande del mundo. Cada estación principal contenía lo que los registros chinos llamaban con eufemismo casas de consuelo, instalaciones planeadas, construidas con especificaciones estándar. Dormitorios para mujeres cautivas, salas de recepción para soldados y oficinas administrativas para llevar registros. Una arquitectura diseñada para la explotación. El sistema funcionaba con precisión corporativa. Los jefes de estación llevaban libros contables de las mujeres disponibles, su origen, su condición e incluso su estatus. Los soldados presentaban fichas que determinaban su acceso, según el rango. El pago era innecesario. Era un servicio estatal, totalmente financiado por el Tesoro Imperial. Para impedir redes de escape, las mujeres eran rotadas constantemente. Una cautiva rusa podía ser enviada a Mongolia, mientras mujeres mongolas eran llevadas a Persia. El desplazamiento rompía lenguas, culturas y esperanzas. Los registros aún hielan la sangre. Las cuentas diarias anotaban cuántos soldados habían usado a cada mujer, cuáles estaban embarazadas, cuáles habían muerto. El sufrimiento humano reducido a gestión de infantería. Los jefes de estación enfrentaban cuotas. Demasiadas muertes, investigación. Muy pocos servicios, acusación de ineficiencia. La solución:
Trabajar a las mujeres literalmente hasta la muerte, manteniendo solo las necesarias para sostener la demanda. Crueldad calculada. Sufrimiento optimizado. La edad de las víctimas fue descendiendo con el tiempo. Al inicio, las estaciones explotaban mujeres de entre 15 y 35 años. En el apogeo del imperio, los registros enumeran niñas de apenas 7. Las víctimas más jóvenes duraban más bajo abuso, un cálculo económico grotesco. La atención médica existía, pero solo para preservar su utilidad. Médicos mongoles trataban infecciones, no por compasión, sino para proteger a los soldados. A las cautivas embarazadas se les controlaba y sus hijos eran arrebatados para entrenamiento militar o futura distribución. La esclavitud generacional se institucionalizó. Cada punto en el mapa no representaba solo caballos y alimentos, sino decenas de vidas rotas. La escala desafía toda comprensión. Los estudiosos calculan al menos 50.000 mujeres atrapadas en el sistema de postas en su apogeo. Y esa cifra no incluye estaciones temporales, campamentos militares, ni ciudades ocupadas que operaban redes similares sin registros. El transporte entre estaciones era un horror propio. Mujeres apretadas en carros como mercancía, encadenadas, mal alimentadas, sin privacidad. Muchas morían en el trayecto. Sus cuerpos eran arrojados a lo largo de la ruta de la seda, anotados como pérdidas, igual que si fueran mercancía estropeada. El control era absoluto. Las que se resistían enfrentaban torturas públicas. Las que obedecían recibían pequeños privilegios, una manta extra, un poco más de comida. Jerarquías de sufrimiento convertían a las víctimas en rivales, volviéndolas cómplices de su propia explotación. Algunas estaciones incluso se especializaban. Cerca de Karakorum, una albergaba solo vírgenes para dignatarios visitantes. En Persia, otra estaba reservada exclusivamente para mujeres embarazadas. En China, una instalación entrenaba a niñas más jóvenes para el servicio. La violación industrializada exigía especialización. Y este sistema no estaba aislado. Se conectaba con burdeles militares, casas de consuelo urbanas, harenes privados, todos enlazados a la misma infraestructura que movía mensajes y tropas. Las mujeres se convirtieron en otra mercancía transportada por las rutas comerciales imperiales. Los mongoles incluso crearon auditorías. Inspectores viajaban entre estaciones, investigando tasas anormales de muertes, asegurándose de que se cumplieran las cuotas. Manuales describían mejores prácticas para administrar la esclavitud sexual, la burocracia facilitando la atrocidad. Las poblaciones locales pagaban el costo. Aldeas obligadas a entregar tributos anuales de muchachas, el fracaso significaba castigo colectivo. Los padres enfrentaban elecciones imposibles: sacrificar a sus hijas o ver a toda la comunidad destruida. Y en el corazón mismo de esta máquina se encontraba la corte móvil del Khan. Cada tienda un marcador de conquista, cada mujer un trofeo vivo. Desde bellezas chinas hasta princesas persas, desde nobles rusas hasta hijas de reyes derrotados, la carne femenina dibujaba el mapa del imperio. Hoy, 16 millones de hombres portan el cromosoma Y de Gengis Khan. La ciencia confirma lo que las crónicas susurraban: no fue un accidente, fue guerra biológica a través de la violación sistemática. Los mongoles entendían la herencia mucho antes de la genética. Sabían que los hijos se parecían a los padres, que los rasgos se transmitían en la sangre. Armaron ese conocimiento primitivo en una política: borrar a los enemigos, no exterminándolos, sino reemplazando su linaje con semilla mongola. La aritmética era espantosamente simple. Un soldado podía embarazar a decenas cada año. Multiplícalo por cientos de miles de hombres a lo largo de décadas de conquista. Añade el acceso exclusivo de la nobleza a miles más. El resultado fue la transformación de continentes enteros. Pero el objetivo no eran solo números, era el borrado. Las aristocracias enemigas fueron blanco deliberado. Las líneas nobles solo sobrevivirían a través de padres mongoles. Los cronistas lo describieron con poesía escalofriante: regar campos extranjeros con lluvia mongola. Para las mujeres, el embarazo no era el final, sino el inicio de un exilio perpetuo.
jamás podían regresar a su pueblo. Sus hijos eran marcas vivientes de la violación, pruebas escritas en sangre. Sus hijos cargaban la maldición de dos mundos, demasiado mongoles para el pueblo de sus madres, demasiado extranjeros para los propios mongoles. Contradicciones vivientes, armas genéticas que explotaron a lo largo de generaciones. El imperio lo manejaba todo con fría precisión. A las cautivas embarazadas se las llevaba a campamentos especiales con mejor comida y refugio, no por compasión, sino para garantizar hijos sanos. Los abortos espontáneos eran investigados, a veces castigados. Los vientres se convirtieron en propiedad del Estado. Los hijos de la violación eran procesados como bienes. Los varones fuertes entraban al entrenamiento militar mongol. Las niñas eran criadas para su futura distribución dentro del sistema interminable de esclavitud del imperio. La siguiente generación de soldados y concubinas nacía de cuerpos conquistados. El impacto demográfico fue devastador. En regiones de Asia Central, linajes masculinos previos a los mongoles prácticamente desaparecieron. Los cromosomas Y mongoles los reemplazaron. Los estudios genéticos confirman lo que los cronistas susurraban, un evento reproductivo sin precedentes en la historia humana. Análisis modernos de ADN muestran que un 8% de los hombres en los antiguos territorios mongoles portan marcadores idénticos de la época de la conquista. En algunas zonas, la cifra asciende al 30%, millones de agresiones preservadas en el código genético vivo. Pero la conquista fue más allá de la biología, remodeló la cultura. Los hijos nacidos de violación a menudo obtenían privilegios negados a los nativos puros, acceso a la administración, a la educación, a escapar de la pobreza. Surgió un perverso incentivo. Algunas mujeres buscaban parejas mongolas, con la esperanza de que al menos sus hijos tendrían futuro. Los mongoles explotaron esta crueldad. Los mestizos fueron colocados por encima de los nativos, pero siempre por debajo de los mongoles puros. Estas poblaciones intermedias se convirtieron en herramientas del imperio, imponiendo el poder de sus padres contra el pueblo de sus madres. La infraestructura lo sostenía todo. Sistemas que registraban paternidades, herencias y nacimientos. Las madres eran vigiladas como ganado. Matar a un hijo mongol, incluso concebido por violación, significaba la muerte de familias enteras. El embarazo mismo se convirtió en guerra psicológica. Cada hijo nacido de una mujer conquistada era un recordatorio de la derrota. Símbolos vivientes de la violación, hablando la lengua local, pero con sangre de conquistador. El trauma grabado en la biología, hereditario e inescapable. Hasta la lactancia fue convertida en arma. Las mujeres debían amamantar a esos hijos, atadas a vínculos maternos que nunca desearon. La negativa significaba tortura. El imperio torció el instinto más natural en una cadena. Algunas buscaron escapes terribles, abortos secretos con hierbas, infanticidios disfrazados de accidentes, suicidios que arrastraban a los hijos por nacer. La respuesta mongola fue el castigo colectivo. Aldeas enteras sufrían por la resistencia de una sola madre. La conquista genética tuvo un éxito inimaginable. De Corea a Europa del Este, millones aún llevan su prueba en el ADN. La bomba genética mongola detonó hace 8 siglos y sus ondas de choque permanecen en la sangre de naciones enteras. Y sin embargo, esas cifras palidecen frente a lo ocurrido en el año 1223. 4.000 niñas. La más pequeña de 7 años, la mayor de 15, todas alineadas en una plaza pública. La Confederación Oirat había resistido la expansión mongola, aliándose con los enemigos del Khan. Cuando finalmente cayeron, Genghis exigió un castigo tan monstruoso que resonaría por generaciones. Cada niña Oirat de esa franja de edad fue arrancada. Los soldados arrasaron los campamentos, arrancando hijas de los brazos de sus madres. Tardaron 3 días, ejecutado con deliberada y metódica precisión. Atrocidad como espectáculo. Las cautivas fueron llevadas a Kayalik, la capital Oirat. Frente a toda la población, Oirat y mongoles por igual, fueron dispuestas en filas. Orden perfecto. El caos habría debilitado el mensaje.
El propio Gengis Khan se dirigió a la multitud. A través de traductores anunció su destino. Los hombres morirían sabiendo que sus linajes terminaban. Las mujeres verían a sus hijas destruidas. Los hijos servirían al imperio que los aniquilaba. A los padres se les ofreció una opción que no era opción: someterse por completo, y las niñas se convertirían solo en esclavas. Resistir, y serían torturadas hasta la muerte. La mayoría colapsó, suplicando por una misericordia que nunca llegaría. El cálculo era perfecto: el amor paternal convertido en el arma que quebraba la resistencia. Lo que siguió fue público, sistemático y prolongado. Las 4.000 niñas fueron divididas entre unidades militares. Se levantaron plataformas para que nadie pudiera apartar la vista. Las familias fueron obligadas a presenciar cómo la violación masiva comenzaba a plena vista. La logística revelaba la planificación. Áreas de retención, rotaciones de guardias, equipos médicos. No era pillaje caótico, era terror organizado, preparado durante semanas. Los padres que corrieron hacia adelante fueron abatidos, otros retenidos a punta de espada. Los sonidos, miles de voces juveniles en dolor, se oían a kilómetros. Los soldados rotaban por turnos. La atrocidad duró días. El propósito no era solo la violación física, era la aniquilación espiritual. Padres obligados a presenciar la tortura de sus hijas, forzados a elegir entre el silencio y la muerte, el amor convertido en instrumento de crueldad. 2 niñas murieron durante la agresión. Sus cuerpos fueron exhibidos como advertencia mientras la atrocidad continuaba alrededor. Los mongoles incluso lo presentaron como clemencia. Solo 2 muertes entre 4.000, prueba, decían, de su contención. Pero sobrevivir se convirtió en tormento propio. Tras la demostración pública, las niñas fueron distribuidas según una práctica estándar, pero cargaban un estigma permanente, marcadas como hijas de rebeldes oirat. Una marca que las condenaba a un trato más cruel que el de otras, prolongando su sufrimiento durante años. La atrocidad de Kayalik no fue un accidente. Fue teatro deliberado, una representación del poder grabado en la memoria de todo un pueblo. Las muchachas oirat llevaron su maldición a lo largo del imperio. Su origen las marcaba para un trato más duro, y su identidad misma se convirtió en una sentencia de muerte que las seguía a todas partes. Muchas fueron destinadas a las unidades militares más bajas, en especial a las auxiliares extranjeras. Los mongoles se deleitaban con la ironía: hijas oirat sirviendo a soldados de otros pueblos conquistados. Era humillación tras humillación, diseñada para maximizar el sufrimiento a través de las fronteras culturales. Las 2 que murieron durante la atrocidad pública fueron, en realidad, las afortunadas, porque sobrevivir significaba años de abuso sistemático. Las más pequeñas, niñas de 7 y 8 años, eran retenidas hasta alcanzar la edad considerada útil. Crecieron conociendo solo cadenas de explotación, con la inocencia borrada antes de formarse. Los mongoles no solo les robaron la infancia, sino también la identidad. El pueblo oirat jamás se recuperó, su población colapsó, su cultura se fragmentó, y los sobrevivientes se dispersaron en lugar de reconstruir, cargando un trauma que se transmitió por generaciones. La atrocidad había funcionado exactamente como se pretendía. Demostró que resistir no significaba solo morir, sino sufrir una degradación colectiva. Otras tribus aprendieron la lección. Cuando las banderas mongolas aparecían en el horizonte, las ciudades se rendían sin pelear. La memoria de los 4.000 se convirtió en una sola frase, susurrada por las estepas: sumisión absoluta o terror absoluto. La guerra psicológica fue un éxito total. Los mongoles descubrieron que la violencia pública podía paralizar la resistencia con más eficacia que la derrota militar. Y aún así no habían terminado. Lo que comenzó como brutalidad evolucionó en algo aún más oscuro. En el asedio de Urgench, los mongoles perfeccionaron su sistema, convirtiendo la agresión en tortura científica. Cada cultura conquistada añadía un nuevo método a su creciente repertorio. Coleccionaban técnicas de atrocidad como se recogía el tributo. De los textos militares chinos, aprendieron sobre el tiempo. Un ataque inmediato creaba un tipo de trauma, uno retrasado,
tras días de miedo, generaba otro. Experimentaban con intervalos como científicos con sujetos de prueba. De Persia tomaron conocimientos químicos, sustancias que prolongaban el dolor, impedían la cicatrización y deformaban el cuerpo de formas específicas. Los mongoles integraron ese saber en sus ataques, transformando la medicina antigua en un instrumento de sufrimiento. El hierro al rojo vivo era solo el inicio. Descubrieron que el trauma físico tenía límites. Los cuerpos se adaptaban, las mentes escapaban en la disociación. Entonces añadieron capas de horror. Obligaron a los familiares a participar, madres eligiendo qué hijo debía morir, padres decidiendo qué hija sería entregada primero. Crearon jerarquías donde las víctimas se dañaban entre sí por migajas de supervivencia. Pioneros en el asalto sensorial, encerraban a mujeres en obscuridad durante días para luego someterlas bajo una luz cegadora. Otras soportaban ruidos interminables, los gritos de otras víctimas, cantos de guerra mongoles, el tormento de seres queridos. Cada sentido fue convertido en arma para impedir cualquier escape. La temperatura misma se convirtió en herramienta. Mujeres dejadas desnudas en vientos helados antes del ataque, otras lanzadas al calor del desierto hasta la deshidratación. Los mongoles estudiaron cómo el clima moldeaba el sufrimiento y ajustaban las tácticas según la región. De las tradiciones de la estepa trajeron la participación de animales, caballos de guerra entrenados para la crueldad, perros liberados para aterrorizar y someter. La fusión entre humano y bestia despertaba miedos primitivos imposibles de resistir. Incluso la mutilación se convirtió en lenguaje, orificios cosidos, extremidades marcadas, cuerpos transformados en mensajes que gritaban: «Esto es lo que gana la resistencia». El imperio comunicaba a través de la carne, la brutalidad convertida en textos públicos que no necesitaban traducción. Los métodos de ejecución se diseñaban para los llamados crímenes de honor. Mujeres que acababan con la vida de un hijo no deseado eran castigadas de formas que reflejaban el acto. Los que resistían se convertían en ejemplos, mutiladas para sembrar terror. Los castigos fueron catalogados, estandarizados y transmitidos a nuevos reclutas como manuales de entrenamiento. Ni la fe fue respetada. Los ultrajes se realizaban en templos, en lugares sagrados. Las víctimas eran obligadas a blasfemar, maldecir a sus dioses y alabar a Gengis Khan. Sabían que destruir la fe multiplicaba el trauma más allá del cuerpo. El sistema de documentación también evolucionó. Los registros mongoles posteriores describían técnicas, secuencias, respuestas de las víctimas. Crearon manuales de tormento escritos como especificaciones técnicas. La brutalidad convertida en burocracia. Pero la crueldad psicológica superó incluso a la física. Madres obligadas a escoger entre hijos, padres forzados a mirar sin poder hacer nada. La misericordia se volvió un arma. Toda elección conducía al horror. Crearon consecuencias diferidas, mujeres a quienes se les prometía que la obediencia salvaría a sus familias solo para verlas asesinadas después. Otras recibían promesas de libertad solo para ver su esperanza aplastada una y otra vez. La confianza misma se volvió un instrumento de tormento. Los niños fueron convertidos en armas, hijos pequeños obligados a ver a sus madres sometidas y luego a servir a los agresores, hijas utilizadas para controlar a sus madres, madres usadas para quebrar a sus hijas. Los lazos familiares se transformaron en cadenas de tortura compartida. Incluso la curación se pervirtió. Médicos mongoles trataban las heridas no por compasión, sino para mantener vivas a las víctimas más tiempo, aptas para uso repetido. El conocimiento médico se convirtió en herramienta de sufrimiento prolongado. Y aún así, entre esta maquinaria de crueldad, una historia se elevó a las cenizas, la de una concubina que se negó a ser quebrada. Tenía 16 años cuando su ciudad ardió, 19 cuando decidió desafiar a un dios. La princesa Yerbal, de Tangut, observó desde los muros del palacio cómo los ejércitos mongoles cercaban Jinchuan. Su padre, el emperador Xianzong, había aliado su reino con los enemigos de Gengis Khan, un error fatal. El asedio se prolongó 6 meses. Al final, había visto la muerte de todo lo que amaba. Sus hermanos ejecutados, sus cabezas clavadas en lanzas, su madre arrojándose desde una torre antes que enfrentar la captura. Yerbal fue atrapada en el borde, arrastrada por manos mongolas. En la selección que siguió, su sangre real y su extraordinaria belleza sellaron su destino. Obtuvo 98 en su monstruosa escala, casi perfecta.
El evaluador anotó como defecto sus ojos desafiantes, sin saber que esa misma rebeldía algún día acabaría con un imperio. El viaje hacia la corte móvil de Gengis Khan tomó semanas. Jerbal viajó en un carro reservado para cautivas de alto valor, con las muñecas en carne viva por las ataduras. Memorizar los rostros a su alrededor era su única manera de resistir, sabiendo que la mayoría desaparecería en la maquinaria mongola. Devorados, sin nombre, olvidados. Sobrevivió aferrándose a un solo pensamiento: la venganza. Cada noche en el lecho del Khan agudizaba su determinación. La cercanía al poder reveló la verdad. El terror del mundo era un hombre anciano, con la carne debilitada, un cuerpo que jaleaba y dolía. El dios que había aplastado naciones seguía siendo mortal. Podía sangrar. Jerbal desempeñó su papel con precisión. Sumisa, pero nunca rota. Hermosa, pero jamás seductora. Aprendió lo suficiente de mongol para comprender órdenes, pero no tanto como para parecer peligrosa. Se convirtió en un mueble más en su tienda, presente, silenciosa, invisible. De otras concubinas recogió conocimiento gota a gota. Rotaciones de guardias. Qué noches el Khan se embriagaba hasta perder los sentidos, dónde las revisiones eran minuciosas y dónde se volvían descuidadas. Cada detalle se sumaba a la inundación que ella preparaba. El puñal vino de una fuente inesperada. Una concubina mayor, princesa Jin esclavizada por 15 años, se lo entregó en la sala de baño. No hubo palabras, solo una mirada, un entendimiento más profundo que el habla. La hoja era delgada, hecha para ocultarse, lo bastante afilada para matar de un solo golpe. Forjada por mongoles, robada a un guardia. Pero Jerbal se dijo a sí misma que había sido de su madre. Una mentira necesaria para darse fuerza. Imaginaba la mano de su madre guiando la suya, firme en el instante del golpe. En la oscuridad practicaba. Una y otra vez ensayaba el movimiento hasta que sus músculos recordaron lo que el corazón no se atrevía. Una sola oportunidad. Un solo corte. Pasaron semanas. El Khan se debilitaba, agotado por campañas y enfermedades. Pasaba más noches borracho, llamando a mujeres para adormecer su dolor. Jerbal aguardaba. La ocasión llegó durante una tormenta. El Khan había bebido en exceso, celebrando una victoria trivial. La llamó a ella en particular. Su mirada desafiante lo había impresionado esa mañana. La tormenta enmascararía los sonidos. Los guardias, distraídos por la lluvia, prestarían menos atención. Era el momento perfecto. Ocultó la hoja en su cabello, trenzada en un peinado tan elaborado que nadie se atrevía a tocar. Sus manos temblaban mientras las sirvientas la arreglaban, pero ellas lo tomaron por miedo. Cada paso hacia la tienda del Khan era como hundirse en aguas profundas. Sabía que moriría, pero antes equilibraría la balanza. No por los millones destruidos. Ningún acto podía borrar aquello, sino por su madre lanzándose de la torre, por las cabezas de sus hermanos clavadas en lanzas, por 3 años de humillación. Por un instante, el opresor sería oprimido. La tienda estaba cargada de incienso. El Khan reposaba en cojines de seda, los ojos vidriosos por el vino y la edad. Con un gesto perezoso, le indicó que se acercara. Afuera rugía la tormenta. Adentro, el silencio oprimía su pecho. Ella se inclinó a su lado. Su mano alcanzó el cabello. La hoja se liberó. Por los tangut, susurró en perfecto mongol. El acero destelló a la luz de las velas. Impotente, el conquistador cerró los ojos, confiado, descuidado, sin temor, hasta que el dolor lo abrió en 2. 8 siglos después, las mujeres de Asia Central aún cubren sus rostros, aún viven en sombras moldeadas por aquel terror. El legado mongol no terminó con la retirada de sus ejércitos. Dejó cicatrices tan hondas que remodelaron civilizaciones enteras. Las familias adoptaron el purda, mujeres ocultas no solo de extraños, sino también de primos, tíos, vecinos. Si los conquistadores volvían, las mujeres invisibles podrían pasar inadvertidas. La invisibilidad se convirtió en supervivencia, transmitida de generación en generación hasta olvidar su origen. La arquitectura misma se adaptó. Casas con habitaciones ocultas,
muros falsos, túneles de escape, ciudades rediseñadas con aposentos femeninos sellados en su interior. Los paisajes urbanos se transformaron en mapas del trauma. La edad para casarse se desplomó. Niñas unidas en matrimonio al primer signo de madurez. Mejor casadas que expuestas. La infancia terminaba en sangre y cadenas. Pero las heridas no fueron solo demográficas, también fueron psicológicas. Regiones enteras desarrollaron un trauma colectivo. Los cuentos populares susurraban advertencias sobre hombres extraños. Las nanas contenían instrucciones de fuga. El miedo se convirtió en un idioma, cantado en los oídos de los niños antes de que pudieran caminar. En algunas culturas, surgieron homicidios por honor. Mejor la muerte que la deshonra. Otras inventaron pruebas de pureza brutales, aferrándose a la castidad como escudo. La cura se volvió su propia enfermedad. El lenguaje cambió. Palabras para la agresión, para la deshonra, para la vergüenza, desaparecieron. Surgieron eufemismos tan elaborados que la violencia se volvió indecible. Lo indecible se volvió literalmente indecible. Las religiones también cambiaron. Nuevas oraciones suplicaban protección divina frente a la violencia. Se proclamaron mártires a mujeres que eligieron la muerte antes que la sumisión. Enteros cultos de santas nacieron de aquellas atrocidades. La vida pública se fracturó. Hombres y mujeres divididos por muros invisibles. Los espacios comunes se volvieron solo para varones. Las reuniones mixtas desaparecieron. Cada interacción cargada con la sombra de viejos horrores. Las economías también se adaptaron. Las dotes se inflaron. Familias desesperadas por asegurar la seguridad de sus hijas. Los derechos de herencia femenina se evaporaron. La visibilidad se convirtió en peligro. La invisibilidad en sobrevivencia. El terror mongol militarizó la sexualidad de manera tan efectiva que civilizaciones enteras se remodelaron para evitar otra catástrofe. Los derechos de herencia de las mujeres desaparecieron. La propiedad se volvió peligrosa, una señal para los depredadores. La invisibilidad financiera se transformó en supervivencia. Incluso los ejércitos cambiaron. Los comandantes redactaron nuevos protocolos para resguardar a las mujeres civiles. Las murallas de las ciudades fueron reconstruidas con cámaras ocultas, santuarios donde esposas e hijas podían desaparecer en un instante. La lección mongola quedó tallada en piedra. La derrota militar significaba ultraje sistemático. Y así, la protección vino acompañada de encierro. Durante siglos después, las mujeres perdieron libertades en nombre de la seguridad. La cura se volvió su propia enfermedad. Pero la ironía suprema no ocurrió en una fortaleza, ni en un campo de batalla, sino en la tienda del propio Gengis Khan. El hombre que había convertido la intimidad en un arma, moriría a causa de ella. El opresor encontraría justicia en manos de su última víctima. El ADN moderno ofrece el epílogo. 16 millones de hombres portan hoy su cromosoma Y. Cada marcador genético es una cicatriz. Prueba de embarazos forzados, familias destrozadas, la ciencia ha cuantificado la atrocidad. Ninguna conquista antes o después igualó el alcance del terror mongol en este aspecto. Fue sistemático, organizado, industrializado. Transformó no solo poblaciones, sino también las posibilidades mismas de la vida humana. Y aún así, en una noche de tormenta de 1227, siglos de crueldad se derrumbaron bajo una sola hoja escondida. El trueno ahogó el sonido cuando el acero encontró la carne. El golpe de la princesa Herbal fue perfecto, ensayado en la oscuridad, afilado por la ira. El hombre que había aterrorizado continentes jadeó, no de placer, sino de sorpresa. La sangre se extendió sobre las sábanas de seda, oscura bajo la luz de las velas. El más poderoso de la historia se llevó las manos al bajo vientre, hallando solo ruina donde antes reinaba su virilidad. Ella no huyó. Durante 3 latidos lo miró a los ojos, viendo cómo cambiaban, de confusión, a comprensión, a terror. El Khan que había ordenado a miles de mujeres silenciadas ahora gritaba sin voz. El opresor, ultrajado. Cada mujer que destruiste, susurró Yerbal en mongol perfecto.
Cada hija robada, cada madre quebrada, todas te envían su mensaje a través de mí. Él intentó alcanzarla con manos ensangrentadas, pero ella ya se movía. Afuera, la tormenta rugía. Los guardias se apiñaban bajo capas, distraídos por la lluvia, sin darse cuenta de que su rey Dios se desangraba sobre seda. Yerbal corrió. Atravesó el laberinto de tiendas donde pueblos enteros habían sido reducidos a carne. Niñas chinas asomaban entre cortinas rasgadas, mujeres persas abrazaban niños medio hambrientos, nobles rusas permanecían en cadenas doradas. Vieron la sangre en sus ropas y entendieron. Algunas inclinaron la cabeza, otras lloraron. Todas guardaron silencio. El río tronaba bajo el acantilado. Yerbal no dudó. Había cumplido su propósito, el único que le había dado fuerza durante 3 años de humillación. A sus espaldas se alzaban los gritos, los guardias descubrían a su amo agonizante. Ella susurró sus últimas palabras a la tormenta. Por los Tangut, por todos ellos, por mi madre. Y saltó. El agua era hielo y piedra. La corriente la tragó por completo, arrastrando su cuerpo hacia la oscuridad. Días después las partidas de búsqueda hallaron su cadáver, pero para entonces el daño estaba hecho. El Gran Khan estaba muerto. Su imperio, aunque continuaría por generaciones, había comenzado a fracturarse. Dentro de la tienda murió como había vivido, rodeado de la evidencia de sus horrores. Su última visión, biombos de seda dividiendo a las mujeres por etnia, un mapa vivo de conquista que lo observaba mientras se desangraba. El hombre que había edificado un imperio sobre ultrajes sistemáticos murió a manos de una adolescente a la que había esclavizado. Al amanecer, sus generales lo encontraron. La escena era inconfundible, pero mintieron. Los registros oficiales hablaron de enfermedad, otros de un accidente de caza. No podían admitir que el conquistador de naciones había caído por la hoja de una mujer. El cuerpo de Yerbal fue incinerado sin ceremonia, su nombre borrado de los archivos. Pero su historia se propagó, a través de las tiendas, a través de los burdeles, a través de las postas, una leyenda susurrada, la princesa que mató al monstruo. El imperio mongol siguió marchando. Los burdeles militares, la maquinaria burocrática de crueldad, todo continuó. Pero algo se había quebrado esa noche. El miedo, que había sido el arma más grande del Khan, ahora cortada en ambos sentidos. Si incluso él podía sangrar, ningún tirano era invulnerable. Cada mujer esclavizada se convertía en asesina en potencia. Cada niña silenciada podía un día portar una hoja oculta. La muerte de Gengis Khan puso fin al reinado de un solo hombre, pero las cicatrices persisten 8 siglos después. 16 millones de descendientes son prueba viviente, ecos genéticos de una atrocidad organizada. Cada marcador del cromosoma Y es una historia de ultraje. Cada hijo nacido de imposición, un recordatorio de la conquista inscrita en la sangre. La infraestructura lo sobrevivió. Las postas continuaron con su triple servicio, los burdeles marcharon con los ejércitos, la burocracia del abuso siguió girando demasiado vasta para detenerse de golpe. Pero la hoja de Yerbal dejó un mensaje que la historia no puede borrar. Aún el poder absoluto tiene debilidades. Aún un sistema construido sobre el temor puede derrumbarse desde interior. Cada mujer ultrajada llevaba la posibilidad de justicia. Cada niña quebrada escondía la semilla de la rebelión. El terror mongol permanece como el capítulo más oscuro de crueldad organizada en la historia. Mostró cómo la herida de un hombre podía transformarse en el sufrimiento de millones. Cómo el trauma, abandonado, puede marcar a toda la humanidad. Desde el secuestro de Borte hasta la venganza de Yerbal, el ciclo de violencia devoró generaciones, pero al final también destruyó a su creador. Hoy, los ecos permanecen. Arquitectura diseñada para ocultar. Culturas obsesionadas con proteger a las mujeres. Cicatrices genéticas que dibujan la atrocidad en la sangre. La campaña de un hombre reescribió el propio genoma humano. Y aún así, la tienda ahora está en silencio. La tormenta pasó,
pero el trueno todavía resuena.